Tengan muy buenas noches cada uno. Tenemos como estudiante de la materia de lógica al compañero Neri Benjamín Velázquez y tenemos a un estudiante de tercer año de la carrera que en esta ocasión va a realizar su práctica, en la cual consiste en el desarrollo de esta tutoría de repaso. El tema que vamos a estar introduciendo en esta tutoría de repaso es métodos de demostración. Entonces le cedo la palabra al estudiante que realizará su práctica para que se presente y luego pues dar inicio de una sola vez al desarrollo de esta tutoría. Muy buenas noches, muchas gracias, Lick. Mi nombre es Walter Joemir Alas Marinero. Yo soy estudiante de la carrera de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Voy en tercer año y como parte de una tarea que es un poco extensa, que consistía en dos partes. La primera estuve acá en esta misma materia como observador y en la segunda nos decían que como en la materia que habíamos observado, que teníamos que realizar una práctica docente. En coordinación con el licenciado, el tutor y el coordinador, me enviaron unos archivos en los cuales yo preparé una pequeña presentación, es pequeña, breve, sencilla, porque tomando en cuenta que es una tutoría de repaso es para aclarar alguna duda o cosas que se tengan. Pues bien, en ese sentido he hecho esta presentación. Cualquier duda, espero poder solventarla. No sé si se ve la presentación, me confirman, por favor. Si se logra ver, solo si pudiera proyectarla, o sea, Vaya, hacerla. entonces, Sí, me- se logra, solo vaya, que proyectarla. Muy ahora bien, compañeros, perfecto, vaya, perfecto, muchas sí. gracias. Sí, hoy sí ya Eh, se ve bien. Como todos sabemos, esta es la tutoría de repaso número 5. Como dijo el licenciado, métodos de demostración, eso es lo que se verá en esta tutoría. La agenda que se tiene preparada para esta tutoría, primero el saludo, presentación, ya lo acabo de hacer, ya saben mi nombre. Tenemos una presentación de objetivos de tutoría. Aparte de eso, tenemos una explicación de conceptos. Para mí son conceptos básicos que se utilizarán dentro de la unidad. Algunos de estos conceptos tal vez ya los manejan, les va a resultar un poco repetitivo, pero no está de más tenerlos fresco y presente a la hora de desarrollar las cosas. Recordemos, en matemáticas siempre se va de los conceptos al logaritmo, o sea, los procedimientos. Dentro de eso tenemos demostración por el método directo, tenemos un pequeño ejemplo, también tenemos demostración por el método de contrarrecíproca o contrarrecíproco, un ejemplo sencillo, y el método por contradicción. Asimismo, un ejemplo también por este método. Pues bien, el objetivo de la tutoría, uno de los objetivos es familiarizar a los estudiantes con el lenguaje matemático relacionado con el tema. Recordemos que la materia abarca diferentes aspectos y diferentes ramas, así que aquí nos vamos a enfocar a los que están relacionados directamente con esta unidad. También hacer uso de los diferentes métodos de demostración. Hay muchos métodos. En esta tutoría de repaso solo veremos un par de métodos. Asimismo, intentaremos introducir el método por contradicción. Pues bien, en parte de los conceptos tenemos qué es una demostración matemática. Esta, para iniciar en el tema tenemos que tener claramente qué es una demostración matemática. En diferentes textos o diferentes fuentes podemos encontrar una variedad de conceptos en torno a esto, pero todos tienen cosas en común y van encaminados a lo mismo. Pues bien, una de estas definiciones nos dice que en matemática, una demostración o bien una prueba es un argumento deductivo para asegurar la verdad de una proposición matemática. En la argumentación se pueden usar otras afirmaciones previamente establecidas, tales como teoremas o bien las afirmaciones iniciales o axiomas. En principio, una demostración se puede rastrear hasta las afirmaciones generalmente aceptadas, conocidas como axiomas. Las demostraciones son ejemplos de razonamiento deductivo y se distinguen de argumentos inductivos o empíricos. Una demostración debe
valga la redundancia, demostrar que una afirmación es siempre verdadera o ocasionalmente al alistar todos los casos posibles y mostrar que es válida en cada uno. Más que enumerar muchos casos confirmatorios, una afirmación no probada que se cree verdadera se conoce como conjetura. Pues dentro de esta definición de demostración vimos que aparecía este concepto de teorema. Así que me pareció interesante también definir qué es un teorema. Y pues bien, como teorema, tenemos que un teorema es una proposición cuya verdad se demuestra. En matemática es toda proposición que partiendo de un supuesto, o sea, una hipótesis, aquí en lógica y teoría de conjuntos así la conocemos, afirma una racionalidad a la cual es la tesis, que no es evidente por sí misma. También puede decirse que un teorema es una fórmula bien formada que puede ser demostrada dentro de un sistema formal, partiendo de axiomas u otros teoremas. Demostrar teoremas es un asunto central en la lógica matemática. Los teoremas también pueden ser expresados en lenguaje natural formalizado. Pues bien, estos conceptos me parecen sumamente interesantes dentro de la unidad. Si ya leyeron el material de la unidad 4 que está en plataforma, verán que hay que tener claro estos conceptos. Pues bien, siguiendo con la lectura, tenemos que los teoremas generalmente poseen un número de premisas que deben ser enumeradas o aclaradas de antemano. La conclusión del teorema es una afirmación lógica o matemática que es verdadera bajo las condiciones dadas. El contenido informativo del teorema es la relación que existe entre la hipótesis y la tesis o conclusión. Vaya, ya tenemos ya descrito dos conceptos. Tengo un tercer concepto que dice, ¿qué es axioma? Y me gustaría que, no sé, el compañero que está conectado podría decirnos qué él entiende él por axioma. ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando mencionan qué es un axioma? Ok, cuando yo veo algo que dice axioma, ¿no? Yo entiendo que es una verdad que no necesita demostración, sino que es como básicamente una verdad absoluta, ¿no? En la cual está fundamentada, en este caso, la matemática. Correcto, correcto, compañero. Porque veamos, es como dice el compañero, un axioma es una proposición asumida dentro de un cuerpo teórico, sobre el cual descansa otros razonamientos y proposiciones deducidas de esas premisas. Aquí tenemos una breve introducción, digamos, histórica. Dice que introducido originalmente por los matemáticos griegos del periodo helenístico. El axioma se considera como una proposición evidente y que es aceptada sin requerir demostración previa. Como dijo el compañero, es tomada como una verdad absoluta. Así que, palabras más, palabras menos, es correcto. Posteriormente, en un sistema hipotético deductivo, un axioma era toda proposición no deducida de otra, sino que constituye una regla general del pensamiento lógico, por oposición a los postulados. Así en lógica y matemáticas, un axioma es solo una premisa que se asume, con independencia de que sea o no evidente y que se usa para demostrar otras proposiciones. Pues bien, ya aclarando un poco los conceptos básicos, digamos, que van incluidos dentro de la unidad, pasamos al método directo. Este es digamos, uno de los métodos, pues, quizás uno de los más utilizados. Bueno, en diferentes ámbitos de la matemática es más conveniente utilizar unos y en otros otros. Pues bien, aquí tenemos el método de demostración directa. De aquí se tiene como hipótesis verdaderas las proposiciones P1, P2 o P2, P procediendo a la deducción de que la conclusión Q es verdadera a través de un proceso lógico deductivo, es decir, como una cadena de implicaciones lógicas. El esquema de demostración en el método directo es de la forma P1
y P sub 2 y así sucesivamente hasta P sub n implica Q. Pues bien, el método de demostración directo tiene como fundamento lógico la regla de la inferencia clásica o esquema argumentativo válido llamado modus ponens. Yo sé que este sistema argumentativo válido llamado modus ponens, sé que lo tienen muy presente, porque en la tutoría de repaso que yo estuvieron trabajando con esto, lo cual me pareció muy interesante y por eso me pareció válido incluirlo en esta lámina. Pues bien, de manera más formal, como lo pueden ver ahí, se puede leer que P y, bueno, creo que sería leerlo del paréntesis, P implica Q, y entonces, así se lee, Elic. Correcto. En este caso, recordemos que el modus ponens lo que dice es que si la premisa, si P es una premisa verdadera y la implicación completa, P entonces Q, es una premisa verdadera, entonces puedo concluir que Q también es verdadera. Bueno, muchas gracias, Elic. Bueno, como nos decía Elic, que esta parte de arriba, vamos a ver si aparece el puntero. Esto significa esta parte, que significa que si la hipótesis P es verdadera, la hipótesis que implica la conclusión Q. Entonces la conclusión Q es verdadera. Básicamente, así es como se trabaja el método de demostración directo. Pues bien, aquí les traje un pequeño ejemplo. Lo único que aquí no tiene quién es P, quién es Q. No sé si el compañero le gustaría trabajar, bueno, aquí ya aparece con solución y todo, pero no sé si le gustaría él trabajar y decirnos quién es P, quién es Q y cómo llegaría a, a la implicación. Veamos, dice, definición 1, el entero n es par si existe un entero k tal que n es igual a 2k. Y es impar si existe un entero k tal que n es igual a 2k más 1. Note que un número entero es par o impar. Y dice de ese ex, no sé si es de explicación o... Ejemplo. Ok, de ejemplo, dice, de una demostración directa del teorema de que si n es un entero impar, entonces n al cuadrado es un entero impar, ¿no? Y pone la solución, ¿no? Suponemos que la hipótesis es verdadera, es decir que n es 2k más 1, donde k es un entero. Se obtiene que n al cuadrado es 2k más 1, todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Si efectuamos el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, tenemos 4k cuadrado más 4k más 1, ¿no? Pero eso lo podemos factorizar, ¿no? Como 2 factor de 2k cuadrado más 2k más 1. Por lo tanto, n es un entero impar. En ese caso, al menos yo las veces que he visto demostraciones por el método directo, no digamos, no me fijo tanto en la premisa inicial y en la final, no, sino más que todo es, digamos, al menos en mi caso, lo he visto como buscar una solución o tratar de llegar a lo que me piden a partir de proceso algebraico, ¿no? En este caso, no sabría, digamos, identificar quién es N, quién es P, quién es Q, y a pesar de que sí, quizás lo podría desarrollar, sí desarrollo el proceso algebraico, ¿no? No sé si me puede ayudar ahí el licenciado para identificarlas. Ok, vamos a analizarlo. Dice, de una demostración directa del teorema, si n es un número entero impar,
Entonces es como que dijera, si P, entonces Q. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Si P, entonces Q. Solo vamos a sustituir. Sería decir, si P sería en este caso, N es un número entero impar. Entonces P definido como número entero impar. Número entero impar. Ese sería P. Luego, Q sería N cuadrado. N cuadrado es un entero impar. N cuadrado es un entero impar. Entero impar. Entonces, lo que queremos demostrar ahí sería, dice, de la demostración directa del teorema, si n es entero impar, entonces n cuadrado es un entero impar. Queremos demostrar entonces, y P vendría a ser número entero impar, y Q, n cuadrado es un entero impar. Ahora, ¿cuál podría ser la primera hipótesis tal y como lo define ahí? Dice, supongamos que la hipótesis es verdadera. La hipótesis en este caso se estaría refiriendo al antecedente, o sea, P. Dice que 2K, N es igual a 2K más 1. Para acá, un entero. Entonces, lo que queremos probar sería esto. Queremos probar P, entonces Q. Ahora, ¿quién es P? Un número entero impar. ¿Quién es Q? Q es N cuadrado es impar. Tenemos eso como premisa o como hipótesis. Y partimos de una hipótesis que va a ser P. Es decir, partimos la demostración de que n de verdad es un número entero impar. Por eso que n lo define como 2K más 1. Entonces, como es el modus ponen, tenemos la premisa P, es decir, n es un entero impar. Tenemos la afirmación completa que es si P, entonces Q, es decir, si n es entero impar, n cuadrado es un entero impar, entonces puedo concluir de que n cuadrado es un entero impar. Esa es la estructura lógica. La demostración algebraica sería esta de acá. Muchas veces esto es lo que nos complica, Muchas gracias. a nosotros, bueno, al inicio, pasar del lenguaje que es natural al lenguaje matemático, pero enfocado a la lógica matemática. Eso es lo complicado. Muchas veces ahí es donde nos trabamos, pero poco a poco vamos saliendo. Bien, pasando a ese ejemplo, que eso fue un ejemplo un poco enredoso, pasaron al método por contradicción. Dice que se llama contrarrecíproco, ya estoy cambiando las cosas, de contrarrecíproco. Se llama contrarrecíproco o contraposición a una ley lógica formalizada en los silogismos por Aristóteles, que establece que la negación de un consecuente implica la negación de su antecedente. Es decir, si una premisa implica una segunda premisa, se puede concluir que la negación de la segunda premisa implica la negación de la primera premisa. En consecuencia, la implicación original y su contrarrecíproco son equivalentes. El silogismo es una palabra un poco extraña, no tan común, y también se las quise definir. Y pues nos dice que el silogismo es un razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión, que es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas. Pues bien, eso es lo que significa la palabra silogismo. Pues si no lo sabían, ya lo tienen un poco más claro. Y bien, veamos. Esta ley lógica se puede escribir formalmente como, aquí lo tenemos, A implica B, aquí hay una doble implicación que nos dice que la negación de B implica la negación de A. Y bueno, yo creo que ya saben cómo funciona la doble negación. Por ejemplo, tenemos la siguiente implicación. Esto en el lenguaje natural.
Está lloviendo, por lo tanto, te espero dentro del teatro. Así, en lenguaje natural, ¿cómo sería la contrarrecíproca de esto, compañero? No sé si nos podría ayudar el compañero Sí. Neri en ese aspecto. Ok, dice, está lloviendo, por lo tanto te espero dentro del teatro, ¿no? Si decimos que la, la primera premisa en este caso sería, está lloviendo, si decimos que A es, está lloviendo, y por tanto te espero dentro del teatro sería la B. Entonces, si yo lo quiero explicar como lo que está arriba, ¿no? Sería, no te espero dentro del teatro, entonces no está lloviendo. Muy bien, perfecto. Gracias, compañero. Veamos a qué se equivalente a su contrarrecíproco, así como lo tenía yo. Como que el compañero lo vi todo leyendo perfectamente. Ya solamente que yo lo puse, digamos, transversal. No te espero ante el teatro, por lo tanto, no está lloviendo. Es excelente, como lo dijo el compañero. Felicidades. Quizás, ok, agregar nada más un comentario acá. Esta ley se usa cuando es más fácil demostrar la contrarrecíproca. Por ejemplo, le piden demostrar A implica B, pero es complicado en esa parte. Hay casos en los que es más fácil demostrar que no B implica no A. Entonces, si usted le piden demostrar A implica B y usted intenta de una manera, intenta de otra y no resulta, entonces pruebe demostrar no B implica no A. Y a lo mejor de esa manera sí llega. Y como son equivalentes, si usted demuestra que no B implica no A, entonces puede concluir de que A implica B era también verdadera. Todo gracias a la doble implicación. Esto también el contrarrecíproco se puede decir que es una articulación alternativa del modus tollendo tollens, de la lógica proposicional. Este modus tollendo tollens sé que también lo tienen fresquito porque cuando se los están dando en la tutoría de repaso, así que por eso se los están, también se los incluye aquí, para que de conocimiento que ya tienen vaya relacionando a conocimiento nuevo y no se les complique tanto. Bueno, y hoy pasamos al método por contradicción. Es otro de los métodos de demostración. Y nos dice que una variante de las pruebas por contrapositiva vista en la sección 2.2, o sea, del material que tienen en plataforma, es la prueba por contradicción o reductivo ad absurdum. En su forma más general, demostrar una proposición por contradicción significa mostrar que si no es verdadera, obtenemos una contradicción. Formalmente, esto significa demostrar que la posición no P implica falso es verdadera. De aquí sabemos por contrapositiva que verdadero implica P es verdadera y esta implicación es equivalente a P. Si queremos demostrar la proposición P implica Q, por contradicción, asumimos que P implica Q es falso, pero ya que P implica Q es lógicamente equivalente a no P o, o Q, que P implica Q sea falso. Bueno, ya me perdí, creo yo, no lo estaba leyendo. Ujú. Implica que la negación, voy acá, la negación de no P o Q o es equivalente a P y la negación de Q es verdadero. De esta suposición intentamos derivar alguna proposición que contradiga a alguna proposición que sabemos que no, que sabemos que es verdadera.
ya sea P, alguna de nuestras hipótesis o cualquier axioma o tautología. Note que asumir que P y no Q es verdadero es lo mismo que asumir que P es verdadero y que Q es falso. Pero asumir que P es verdadero es equivalente a tomarlo como una de nuestras hipótesis, tal y como lo hacíamos en las demostraciones directas para condicionales. Sin embargo, a diferencia de dichas demostraciones, el concluyente de la conclusión no se convierte en nuestra nueva conclusión, sino que su negación se convierte en una nueva hipótesis. Y ahora la conclusión buscada es una contradicción. Tenemos el ejemplo 4.10. Este ejemplo está en el material. Si lo han leído, ya saben cómo funciona. Lo tienen. Y este ejemplo es similar al primer ejemplo que les mostré. Y dice, sea n y m números enteros, demuestre que si n por m es par, entonces al menos uno de n o m debe ser par. Discusión. El teorema de mostrar tiene los siguientes datos. Hipótesis. N y M son números enteros. Conclusión. N por M par. Esto implica que N es par o M es par. Para aplicar el método por contradicción, asumimos que el antecedente, o sea, N por M par, de la conclusión es verdadero y que la negación del concluyente, o sea, la negación, aquí estamos negando de todo esto, de que N por que N par o M par es verdadera y tratamos de llegar a una contradicción, es decir, modificamos el problema para obtener. Aquí tenemos hipótesis y conclusión, entonces tenemos como hipótesis que n y m son números enteros, que n por m son par, y que la negación de n par o m par. Pero ahora, de todo lo que hemos dicho, tenemos esto, que la negación de n par o m par significa que ni n ni m son pares. Por lo tanto, puede ser escrito de esta forma. N es igual a 2k más 1. Para algún entero k y m es igual a 2j más 1 para algún entero j. Por lo tanto, n por m puede reescribirse de la siguiente forma, así como lo hemos definido, que es igual a 2k más 1 por 2j más 1. Desarrollando esto, obtendríamos 4kj más 2k más 2j más 1. Y esto sería igual, factorizando, 2 por 2kj más k más j más 1. Y como 2kj más k más j es un número entero, entonces n por m es un número impar. Pero ya que habíamos asumido que n por m era un número par, encontramos la contradicción que deseábamos, por lo que la suposición que la negación de n par o m par debe ser falsa. Este sería como un planteamiento general. Como solución ya más formal, tendríamos que el teorema sea n y m par, dos números naturales. Si n por m es par, entonces al menos uno de n o m debe ser par. Demostración, demostramos por contradicción, sean n y m dos números naturales, que n por m es par, asuma que n y m son números impares, por lo mismo que venimos explicando anteriormente, por lo que puede ser escrito como n es igual a 2k más 1 para algún entero k y m es igual. Esto es lo mismo que les venía explicando. Lo que esto sería
como ya un planteamiento más formal. Y m es igual a 2j más 1 para algún entero j. De aquí que n por m es igual a 2k más 1 por 2j más 1. Esto es igual a 4kj más 2k más 2j más 1. Esto sería realizando el procedimiento que hicimos anteriormente. A 2 por 2k j más k más j más 1, ya que 2k j más k más j es un entero y n por m es un número par, ya que es una contracción, concluimos que el teorema es verdadero. Entonces, como comentario tenemos que no existe una distinción clara entre una demostración por contrapositiva y una por contradicción. Cualquier demostración por contrapositiva que pruebe que P implica Q es verdadera puede fácilmente ser reformulada como una demostración por contradicción. En lugar de asumir que no, no Q es verdadera e intentar demostrar que no P, asumimos que P y la negación de Q son verdaderas y derivamos a la negación de P. En este caso, la contradicción sería que tanto P como negación de P o no P son verdaderas. Como se discutió al final de la sección 3.2, esto siempre citando el material de la unidad 4 que está en la plataforma, las demostraciones por contradicción son útiles en la teoría de conjuntos para probar teoremas cuya conclusión afirma que algún conjunto es igual al conjunto vacío. Bueno, no sé si hay alguna duda, comentario que quisieran hacer. Solo quizás ¿Ninguno? para concluir o para agregar en esa parte, si quisiéramos definir como los pasos que se deben de seguir para hacer la demostración por contradicción, sería primero plantear como una implicación al problema, luego sería negar ese planteamiento y sabemos que al negar una implicación llegamos entonces a esa conjunción final en donde P es verdadero y el consecuente Q es la negación del consecuente Q también es verdadero. Entonces al final lo que se termina haciendo es una prueba de que si P es verdadero y que si también la negación de Q es verdadero. Y en esa prueba deberá de salir una contradicción, es decir, una afirmación que sea contraria a alguna de las hipótesis que se han tomado como verdaderas. Entonces, en ese momento se afirma de que si ahí salió una contradicción, entonces el planteamiento original era verdadero. Muchas gracias, Lee. Bueno, sin nada más que agregar de mi parte, esta ha sido mi presentación. Sí que ha sido una presentación corta y sencilla, pero le hice con mucho cariño. Nada más que agradecer al licenciado por el espacio y al compañero por la atención prestada. Sin nada más que agregar, me despido. Ok, muchas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. En este caso, pues agradecerle al compañero que lo ha hecho, pues para mí de una manera excelente. Ha definido los conceptos y ha planteado de manera bien puntual los dos primeros métodos que se van a estudiar en esta unidad. El método directo, que es el método que hemos venido trabajando cuando hemos hecho todas las demostraciones, que no le llamábamos demostraciones, sino equivalencias lógicas o comprobación de veracidad del argumento del argumento que se estaba planteando. La que es nueva en este caso es el método por contradicción, en donde probamos lo contrario, o sea, tenemos una afirmación, luego establecemos lo contrario y al establecer lo contrario llegamos a algo que no es cierto. Entonces con eso podemos afirmar que el planteamiento inicial era verdadero.
Y así de esa manera vamos a estar trabajando también con otros métodos ya el día sábado, como va a ser el método inductivo, en donde vamos a estar pues demostrando teoremas o demostrando afirmaciones a partir siempre de este tipo de situaciones. Es decir, tomamos como válido algo y luego a partir de ahí planteamos ya las consecuencias. En los que vamos a ver el día sábado tienen ya unos pasos bien definidos. Entonces, le invito también a ir leyendo el material para ver cómo es que vamos a aplicar este método, ¿verdad? Siempre basado en hipótesis hasta llegar a una tesis. En este caso, se va a hablar de una hipótesis inductiva, el paso inductivo y la demostración final. No sé si el compañero Neri tiene alguna pregunta al respecto. No, Lick, no, no hay ninguna pregunta. Al menos del tema, no. Solo una Ok, duda. Una duda respecto a los ejercicios. Yo ya los trabajé. Lo único que no se los he enviado el video. No sé si todavía se lo puedo enviar. sí, hágame el favor de enviarlo, lo puede compartir envíemelo al número personal para luego pues yo poder hacer ya las valoraciones al respecto. Ok, ok, está bien. Bien, entonces damos por finalizada esta tutoría de repaso. Agradezco por la participación del compañero de tercer año y también por la participación siempre muy activa y muy oportuna de parte de nuestro compañero Neri Benjamín. Quedamos entonces, damos por finalizado este espacio y quedamos ya entonces solo preparándonos para la tutoría del día sábado. Eso es todo, pasen una feliz noche. Ok, muchas gracias. Igual para ustedes. Feliz noche. Feliz noche.